Bien, ya es este domingo. El Centro Sri Swaminarayan Gurukul, Templo y Escuela Védica, invita a la inauguración de sus nuevas deidades o murtis y nuevas instalaciones. Será este domingo 13 de agosto, desde las 7:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde. El evento iniciará con sacrificio de fuego, ceremonial de instalación de las deidades, acto cultural, distribución de prasadam, comida vegetariana bendecida gratuita, finalizando con una pequeña procesión por los alrededores del sector. El festival Murti Pratishta, calle Las Carreras 204 en Sánchez Lugo de Gascue, este domingo a las 7:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Bien. Para más información, 809-237-5639. Bien, señores, hace años que nosotros hemos propugnado porque Max Puig deje sus actividades políticas y se dedique a hacer comentarios aquí con nosotros, pero la patria lo ha necesitado y le ha servido desde posiciones muy importantes desde esa época. Max Puig, le damos la bienvenida. Él ha sido ministro de Medio Ambiente, él es un líder político de una organización que estuvo ligada al Partido de la Liberación Dominicana, aliado del PLD en una ocasión, ahora está en el bloque de partidos que llevaron al poder al PRM. Él también ahora mismo es vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio. Justamente el tema de medio ambiente es, como decimos, es una raíz fibrosa que penetra en todos los sectores que usted quiera, porque afecta positiva, a veces negativamente, a algunas áreas. Vamos a hablar de todas esas cosas. Y la primera pregunta, primero dar las gracias a Max por estar con nosotros. Doctor, el tema de las reglas para que el dominicano, porque es el que nos interesa, entienda que el medio ambiente no es un organismo para entorpecer, sino que tiene que mirar el futuro. Cuando es de minería, piensa en que los recursos mineros para reponerlos se cogen siglos. A veces no se toma en cuenta el problema del agua porque se está pensando en hoy, pero no se piensa en mañana. Háblenos de eso, de la visión que debe tener el ciudadano, de la importancia del medio ambiente. Cómo no, Julio. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Es cierto, hace tiempo que yo no participaba en Revista 110 y estoy muy contento de estar aquí con ustedes y por consiguiente agradezco la oportunidad. Yo estoy en este momento ocupando una función pública. ¿Eso no es un organismo del Estado? Sí, ocupo una función pública directamente relacionada con la cuestión ambiental, pero que se puede decir de cierta manera que va más lejos de lo ambiental. Porque yo soy en este momento el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio. Ahora, ¿qué es esto, este organismo? En primer lugar, es un consejo intergubernamental que tiene varias características. Una de ellas es que es presidido por el presidente de la República. Yo soy el vicepresidente. Usted es vicepresidente porque él es el presidente. Exacto. Yo soy vicepresidente ejecutivo porque el presidente del Consejo es el presidente de la República. Segundo, este Consejo
agrupa buena parte del gobierno. El secretario del Consejo es el ministro de Medio Ambiente, pero dentro de los que forman parte del Consejo están el ministro de Economía, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Hacienda, el ministro de Agricultura, el ministro de Industria, el ministro de Energía y Minas, el ministro de Obras Públicas, el gobernador del Banco Central, el superintendente de Energía, en fin, y otros, el ministro de Turismo. Ustedes dirán, pero es la mitad del gobierno. Bueno, se puede decir que es la mitad del gobierno, pero ¿por qué? Porque lo que ha sucedido es que con el crecimiento económico, el desarrollo fundamentalmente industrial que se ha dado en el planeta desde hace 1 siglo y medio, se han alterado las condiciones básicas de funcionamiento del planeta. Algunos sostienen que el planeta es un gran organismo. Sostienen que el planeta tiene una vida propia y utilizan un nombre griego para señalarlo, Gaia. Y a partir de esa tesis dicen que, como todo organismo, el planeta tiene un metabolismo, tiene un sistema de equilibrios que le permite existir y reproducirse. Y que con el desarrollo industrial se ha roto el metabolismo del planeta, se ha alterado. Y que el planeta ahora mismo está en una situación de degradación que le está impidiendo seguirse desenvolviendo de la misma manera que antes, pero no todo el planeta, sino fundamentalmente los seres vivos en el planeta. Y que por consiguiente se ha creado una nueva era, incluso geológica, que vendría a ser el antropoceno. El antropoceno sería, ¿verdad?, una nueva forma, ¿verdad?, de existencia del planeta, pero generada por antropos, por el ser humano, por el hombre. Bueno, ¿por qué me voy yo tan lejos? Es decir, para señalar cuál es, ¿verdad?, la magnitud del tema. ¿Por qué la relación del ser humano, ¿verdad?, de antropos con el planeta? Porque con el advenimiento del desarrollo industrial hace 2 siglos, se ha venido, uno de los efectos de la producción industrial es el consumo de combustibles fósiles. Porque la generación, diríamos, la civilización contemporánea es una civilización, pudiésemos llamar, energívora. ¿Y qué significa? ¿Qué significaría esa palabra? ¿Verdad? Una sociedad consumidora de energía. El centro de todas las sociedades actuales es la energía. Todo. Porque toda vida gira en torno a la energía. Todo lo que se produce gira en torno a la energía. Ahora, la energía, para ser generada, necesita ser activada. Y históricamente, esa energía que se ha consumido, que se consume en el mundo, desde todas las industrias, ha provenido del carbón, del petróleo y del gas. Ahora, ese consumo de esos combustibles, que son combustibles fósiles, genera a su vez toda una serie de gases, fundamentalmente carbono, y esa emisión de carbono, la emisión de carbono es algo natural, pero la generación en exceso que se ha venido produciendo de carbono ha venido trayendo como consecuencia lo que se llama el calentamiento global. Es decir, el calentamiento global, porque esos gases son llamados gases de efecto invernadero. Perdón, doctor, ¿y ese problema del calentamiento global se origina en la Tierra y no en efectos universales? Es decir, efectos, por ejemplo, lo que está pasando en el Sol, porque pensábamos que una pequeña parte se debía a lo que usted está describiendo, pero entendía que en el mismo universo hay cambios que producen eso también, calentamiento global. Pero este fenómeno del calentamiento global es en este momento un fenómeno específico del planeta, generado por el ser humano. Eso no se sabía. Primero se empezó a sospechar a fines del siglo XIX, se fue investigando a lo largo del siglo XX, muchos lo negaron, pero ya hay certeza científica de que el calentamiento global es un fenómeno producido por el ser humano. Ya eso está debidamente comprobado. Claro, mucha gente seguirá negándolo, todavía hay gente que cree que la Tierra es plana,
Sí, y hay mucha gente. hay gente que sigue creyendo eso, o sea, pero ya está comprobado que el calentamiento global es un efecto de la acción humana, de la acción productiva del ser humano y la acción productiva fundamentalmente industrial. Entonces, esa generación de gases, de esos gases que generan ese efecto invernadero en el sentido de que cubren la Tierra y crean un clima artificial más caluroso en todo el planeta, ha venido, como digo yo, alterando las condiciones de vida en el planeta. Doctor, entonces ahí voy. Pero hay algo que yo creo Sí, que cómo usted no. incluya. Mire, indudablemente que los principales causantes son el petróleo, el carbón, el gas, y que esos son también los grandes negocios que hay en el mundo. Y quizá esa gente han pospuesto o han detenido un poco la difusión del daño que eso produce por intereses de gente que no le interesa demasiado el futuro, sino planean su cosa para 20 años, para 30 años, pero no para el futuro de las poblaciones. Doctor, ¿y qué pasa que cuando se descubren esas cosas no se inician en las naciones, como usted dice, vamos primero con el daño que se produce aquí, porque eso aminora las cosas? ¿Por qué no ha habido un programa de educación al industrial, al consumidor? Porque yo con mi carro no puedo dejar de andar, pero puedo reducir la emisión y mucho. Por ejemplo, ahora mismo, por razones de aranceles aduanales, están dejando entrar vehículos a este país que, independientemente de que las vías son escasas, nosotros creemos que los carros hay demasiado, ¿verdad? Y hay la campaña de educación, ¿por qué no se ha impuesto si es un tema tan importante? Sí, hay muchos elementos al mismo tiempo, pero primero vamos a quitarle el quizás. No es que quizás han hecho eso, es que los grandes intereses, los grandes productores han tratado de que este tema se posponga. Ahora, el tema ya no se puede posponer, es decir, porque durante los últimos años, particularmente ya en los años más recientes, ya el asunto es más que evidente. Si uno toma los diarios, los periódicos, observa que todos los récords de calor en el mundo fueron superados en el año 2005, después en el 2006, después en el 2007, y cada año se rompe el récord. El mes de julio fue el mes de julio más caluroso en toda la historia. En toda la historia, en todos los registros habidos por haber. Ahora, esto naturalmente es un fenómeno complejo, es un fenómeno que se ha generado en determinados países que son los que tienen un mayor desarrollo industrial. La República Dominicana no emite prácticamente, por decirlo así, gases de efecto invernadero. República Dominicana apenas emite el 0.06% de los gases de efecto invernadero del planeta. Nada. Eso es insignificante. Entonces, es en los grandes países desarrollados donde esto se ha generado y donde se ha producido el debate, y esto es lo que ha llevado a toda una serie de acuerdos internacionales a ver cómo se enfrenta el fenómeno. La primera gran reunión fue la llamada Cumbre de la Tierra en 1992 en Río de Janeiro, por eso se le llama también Cumbre de Río. De ahí para acá ha habido otros acuerdos, Protocolo de Kioto y en 2015 el Acuerdo de París, que es el acuerdo más reciente. Ahora, estos acuerdos tienen una característica y es que son acuerdos voluntarios, y esto hay que subrayarlo, voluntarios. Son distintos a los acuerdos de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, que son acuerdos mandatorios, es decir, que deben ser cumplidos con obligatoriedad y si un país no los cumple es sancionado. En materia ambiental no hay sanción, son acuerdos voluntarios. Se dirá, bueno, pero mantener la economía es obligatorio, pero salvar el planeta es opcional. O sea que realmente se ha ido llegando a acuerdos, pero ha sido muy difícil. República Dominicana es parte de esos acuerdos.
Y por eso es que se ha creado en República Dominicana este consejo. Hay otros países que han hecho lo mismo. Es lo que algunos llaman ahora la gobernanza climática. Cómo manejar este tema dentro de los gobiernos y las sociedades. Entonces, lo ambiental propiamente dicho es parte de lo climático, pero no es todo lo climático, porque lo ambiental es la protección de la naturaleza, es el uso de los, ¿verdad? El uso debido de los recursos, que los recursos que se utilizan hoy se preserven para que sirvan para las generaciones posteriores. Pero ya lo climático va más lejos, porque ahí lo que estamos hablando es de producción industrial, ahí lo que estamos hablando es de la actividad económica. Entonces, cuando hablamos de lo climático, de lo que estamos hablando es no solo de la naturaleza, sino de la relación de los sistemas productivos con la naturaleza. Por eso es que tiene que ser un consejo, donde esté no solo el Ministerio de Medio Ambiente, sino donde estén los ministerios económicos, Economía, Hacienda, donde estén los ministerios productivos como Agricultura, Industria. Por eso también es una labor de articulación y de concertación. Dentro de eso, y ahí viene la pregunta inicial, una de las preguntas iniciales, está todo el tema de cómo educar a las sociedades. Porque acá hay un tema que es lo que se llama la acción climática, que es el tema de cómo hacer que en las sociedades se interiorice esto. Pero ¿quién lo interiorice? Toda la sociedad, comenzando por los propios productores, los propios industriales. Voy a poner un ejemplo. El bien más utilizado en el mundo es el agua. El segundo bien más utilizado en el mundo es el cemento. Ahora, para producir cemento hay que utilizar mucha energía, pero no se puede dejar de utilizar cemento. Así como nosotros no podemos dejar de tomar agua y usar el agua, pero es una comparación prosaica, ¿verdad? Comparar el agua con el cemento, son dos cosas muy distintas. Pero igual, no hay vida sin agua, pero no hay vida sin cemento. Pero el cemento es energía. El cemento, entonces, hay que tratar de producir, pero hay que tratar de producir de forma que los efectos negativos que entraña ese uso de la energía para la producción de cemento no sean tan graves. Y estoy poniendo un caso extremo. O sea, porque si hay un producto que requiere energía para su producción, para su generación, es el cemento. Entonces, acá hay un tema muy serio. O sea, que es un tema también de establecer políticas que preserven al mismo tiempo la producción de los bienes, pero que hagan que esa producción se dé en las condiciones menos nocivas posibles. Doctor, desde hace mucho tiempo yo escucho que República Dominicana y Haití están entre los países más vulnerables al cambio climático dentro de nuestra región. Es así. ¿Cuáles son los factores que se ponderan para medir el nivel de vulnerabilidad de una nación al cambio climático? Sí. Con el calentamiento global, con el cambio climático, hay una tendencia a que se alteren los fenómenos naturales, y específicamente los fenómenos naturales extremos. Los fenómenos naturales extremos, el que nosotros más conocemos, el que vemos, bueno, son los ciclones, los terremotos, ¿verdad? Pero las sequías son fenómenos naturales, las inundaciones son fenómenos naturales. Entonces, estos fenómenos naturales con el cambio climático tienden a ser más frecuentes, más poderosos, más potentes, más destructivos y menos previsibles. En el caso de República Dominicana, nuestro gran poeta, el poeta nacional, dijo que había un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del Sol. También estamos colocados, menos poéticos, pero también estamos colocados en el trayecto de los huracanes tropicales, que se hacen entonces, como digo, más destructivos, menos. Pero ese es un fenómeno. En el mundo se está alterando hoy el ciclo del agua. Y al alterarse el ciclo de agua, esto se manifiesta diciendo, bueno, se están derritiendo los polos, se están derritiendo los glaciares, está subiendo, con el calentamiento se están acidificando los mares, están más calientes, y todo esto hace
que fenómenos naturales se hagan más graves, como por ejemplo las sequías. En la medida que con la alteración del ciclo del agua hay menos agua, pero también hay más calor, como hay más calor, las plantas necesitan más agua. Aquí hay una contradicción. Hay más calor, las plantas necesitan más agua, pero hay menos agua. Realmente entonces hay países donde estos fenómenos se están afectando con mayor crudeza que en otros. Entonces la isla, la española, esta que compartimos con Haití, como resultado, como producto de la historia, es uno de esos territorios más vulnerables. Se hacen unas clasificaciones, dicen que por ejemplo Haití es el tercer país más vulnerable, que República Dominicana es el noveno, es el décimo, eso varía cada año. Pero la conclusión es que tanto un país como el otro, uno más que el otro, pero los dos, somos países muy vulnerables al cambio climático. Eso quiere decir que las políticas que se piensen, bueno, hay que pensarlas a nivel del mundo, pero hay que pensarlas también a nivel particular. A nivel del mundo lo que cuenta es la mitigación, pero a nivel de cada país lo que cuenta es la adaptación. Me explico. La mitigación es hacer que el fenómeno se manifieste con menos fuerza. Eso no lo va a lograr ningún país en particular. Esos son sobre todo los grandes países. Eso es un tema de Estados Unidos, de Europa, pero ahora también de los países que en crecimiento rápido, como China, como la India. Es donde hay que reducir esa emisión de gases de efecto invernadero. Pero eso es global. Pero a nivel de cada país hay que tomar medidas de adaptación, porque muchísimos cambios hay que producir en la salud, en la agricultura. Pongo un ejemplo. Con el calentamiento global ya el café no se puede producir en las alturas en que se producía. Hay que desplazar el cultivo. O sea, porque con el aumento de las temperaturas, un café que se producía a 300, 400 metros de altura, ya no se da igual. Entonces hay que producirlo a mayor altura. Se da la situación, doctor, de que República Dominicana prácticamente no contamina. O sea, nosotros no emitimos gases de efecto invernadero. Así, casi nada. Más que una insignificancia. Sin embargo, somos de los más afectados. Así es. Se plantea el tema de quién paga los daños. Exactamente. ¿Cuál es el enfoque que prevalece hoy en día? Bueno, el enfoque que prevalece es, primero, en el acuerdo, hay un acuerdo, el acuerdo mundial, que es la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, que fue un resultado de la Cumbre de Río, de hace 32 años. Y en ese acuerdo los países están clasificados en parte 1 y parte 2. Parte 1 en realidad son los países desarrollados. Parte 2, los países en vías de desarrollo. ¿Cuál es el compromiso? Que los países parte 1, los desarrollados, que es desde donde se ha generado el fenómeno, el problema, se han comprometido a cubrir gastos para enfrentar la situación en los países en vías de desarrollo. Ahora, del dicho al hecho hay mucho trecho, ese es el planteamiento general. Pero en una COP, las COP son las conferencias de las partes, en inglés, COP, conferencia of parts, la conferencia de las partes. Entonces, las COP son las conferencias que se hacen cada año para darle seguimiento a los acuerdos. En la conferencia de las partes que se hizo en Copenhague en el año 2009, los países desarrollados se comprometieron en aportarle a los países en vías de desarrollo $100.000 millones cada año para enfrentar el cambio climático. Muy bien, pero eso no se ha cumplido una sola vez. No es que no se haya aportado nada. Cada año hay aportes de miles y miles de millones de dólares, pero ni una sola vez se ha llegado a cumplir con ese objetivo de aportar $100.000 millones cada año. Cuando las grandes naciones en algún momento se han puesto de acuerdo para firmar algo, algunos han puesto algún tipo de objeción o han señalado algo, pero tenemos la suerte de que usted tiene una visión de los problemas que tienen que ver con el medio ambiente en general. Por ejemplo, la tecnología, la globalización. Hay que pensar en que ya el mundo es uno. Y la economía casi domina eso. La vecindad, es decir, no solamente lo global, sino para nosotros Haití es muy importante. Y las poblaciones. Hoy, por ejemplo, doctor, nos dan un anticipo
de las cifras del censo. Vamos a tener 11 millones, 1,5 millones más que en el 2010, 1,5 millones, lo que significa que nosotros podemos tener ya que hacer cálculos de alimentación solamente para posiblemente 25 millones con Haití, porque todo el mundo sabe que un alto porcentaje de la comida de allá se produce aquí. En ese sentido, un gobierno que trate el medio ambiente como este, que es el presidente del Consejo, es decir, que eso quiere decir que le han dado la importancia que tiene. Pero por otro lado, en este mismo gobierno, bueno, matan a un ministro del medio ambiente por razones que todo el mundo sabe que había problemas de permisología, pendejada de esas. ¿Cuál debe de ser el programa de gobierno de un político para ahora? ¿Qué me ofrece a mí? ¿Qué me debe ofrecer para medio ambiente? Bueno. Educación, gestión, presupuesto, no sé, porque no veo nada, nadie habla de nada, doctor. Les voy a hacer una anécdota. A mí me tocó ocupar la función de ministro de Medio Ambiente. Se llamaba Secretaría, ¿verdad? Secretaría Sí. de Estado de Medio Ambiente, de 2004 a 2007. Apenas 6 meses después de yo estar en el cargo, yo recibí la visita del ministro de Medio Ambiente de Italia. ¿De? Italia. Que estuvo aquí. Estuvo aquí. Él vino de vacaciones a Punta Cana. Pero él tuvo una deferencia y él quiso venir a visitar al ministro de Medio Ambiente en Santo Domingo, y entonces me lo dijeron, yo dije que sí, le preparamos un programa, es decir, para que él intercambiara con diferentes sectores, en fin. Y él me dijo, mire, ministro, le voy a decir algo si usted me lo permite. Yo, dígame. Mire, en Italia se dice que los 2 ministros más importantes del gobierno son el ministro de Hacienda y el ministro de Medio Ambiente. Economía y medio ambiente. Le digo, ¿y por qué? Dice, porque el ministro de Hacienda es el que hace el presupuesto y todos quieren parte de él. Y el ministro de Medio Ambiente es el que tiene que proteger los recursos naturales de su país, tiene que proteger la tierra, el agua y el aire de su país. Y muchos quieren parte de esa tierra. La tierra, el agua y el aire. Tiene que proteger la tierra, el agua y el aire. Y muchos quieren o apropiarse de parte de esa tierra, de ese aire o de esa agua para su beneficio personal, o tratando de procurar beneficios lo destruyen, dañan la tierra, el agua y el aire. Entonces el responsable de hacer eso es usted en su país. Pero resulta que usted, como los ministros de Medio Ambiente del mundo entero, usted no tiene los recursos suficientes para eso. Y yo se lo digo a usted porque en ninguna parte del mundo lo tiene, usted tampoco puede tenerlo. Entonces usted tiene Por un eso problema. Es que Hacienda es importante. Entonces usted tiene un problema muy serio. Que usted tiene que proteger la tierra, el agua y el aire de su país y no tiene los medios. Así estamos todos los ministros de Medio Ambiente del mundo. Entonces usted tiene 6 meses en su cargo, yo tengo 6 años, y por eso yo me permito decirle a usted que usted va a tener muchos problemas. A tal punto llegan los problemas que incluso el ministro Jorge Mera, perdió la vida. A ese punto pueden llegar los problemas de un ministro de Medio Ambiente. En ese sentido, el ministro de Medio Ambiente tiene responsabilidades de todo tipo, porque tiene responsabilidades de protección, de preservación, y en ese sentido son actividades hasta de policía, en el sentido de que cuando están destruyendo algo tienen que intervenir. Por eso en el esquema institucional dominicano hay una policía ambiental, pero esa policía ambiental es insuficiente para la gravedad. Yo el otro día, yo colaboro estrechamente con el Ministerio de Medio Ambiente, trabajamos juntos, el Ministerio de Medio Ambiente y el Consejo trabajamos juntos. El ministro de Medio Ambiente es parte del Consejo, pero esa no es mi función, claro. Pero el otro día yo visité una provincia
Y en esa provincia, es una provincia afectada por el tema de la extracción ilegal de agregados, de materiales de construcción de los ríos. Pero en el momento en que yo visité la provincia, yo conversé con el responsable de protección de la provincia, y él me decía que estaban en un momento enfrentando a unos 50 extractores, camioneros, pero que ellos en la provincia solo tenían 2 policías ambientales. Wow. Y muchos de los camioneros estaban armados, los 50. Entonces, el problema en ese sentido, eso es un aspecto. Y el aspecto de los permisos es complejo. O sea, porque se necesita mucho rigor técnico también para saber, porque el interés también no es impedir que se usen los recursos naturales, es hacer que se usen de manera adecuada, porque nosotros no podemos convertir la naturaleza en un museo, que nadie toque nada, no, la naturaleza es para ser usada. Pero el mejor ejemplo, doctor, es los agregados que se obtienen del río y la cantera, es para hacer vivienda a los seres humanos. Entonces, eso es lo que hay que racionalizarlo. Exacto, todo lo que nosotros usamos, todo es naturaleza transformada, todo. Sí, todo. Todo, la ropa, todo lo que usamos es naturaleza transformada. El tema entonces no es decir que no vamos a utilizar parte de la naturaleza, somos parte de ella y lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que hay que establecer cuáles son las condiciones, los límites. Por eso es una función tan difícil, porque, y en un país en vías de desarrollo más todavía. ¿Por qué? Porque una de las características de los países en vías de desarrollo, no la única, pero es la débil institucionalidad. Es decir, las reglas no están muy claras, entonces yo puedo violar las reglas. Otra característica son los niveles de pobreza. Entonces, eso hace que en un país como el nuestro, yo siempre lo he planteado y lo repito, los 2 enemigos más poderosos de la naturaleza son la codicia y la pobreza. La codicia, porque si no hay institucionalidad, si hay corrupción, si no hay reglas, si las cosas se manejan en base, ¿verdad?, al uso sin control de los recursos, eso destruye la naturaleza. La codicia, vinculada a la corrupción y a la no institucionalidad. Y por otro lado, el tema de la pobreza. O sea, porque en situaciones extremas también, ¿verdad?, un hombre que no tiene que darle de comer a su hijo, se destruiría el último árbol. Bien. O sea, por decirlo de alguna manera. Doctor, usted sabe que nosotros no hacemos emboscadas. Y menos a usted, que sentimos que es... Perdón, yo nunca me he sentido emboscado aquí. Pero el problema es el siguiente. Usted tiene una posición que a lo mejor hasta honorífica es en este gobierno. Un gobierno que viene del sector PRD. Sin embargo, usted indudablemente que surge en su juventud de una izquierda, pero luego pasa a lo que más se parecía a eso, que era el sector de Bosch. Es decir, que usted inclusive en un momento es del grupo de fundadores del PLD, aunque no en el mismo tiempo, pero en la misma época. Y participó como aliado en los 2 gobiernos del PLD. Lo que quiere decir que cualquier cosa que se proponga proponer, hacer o iniciar, tiene que hacer de ahora en adelante. No puede ser mirando para atrás de que en el gobierno de Danilo. ¿Por qué? Porque si usted revisa los exministros del medio ambiente, han sido personas que han jugado su papel. Usted, Jaime David, Frank Moya, Bauta Rojas, es decir, han hecho su trabajo, que yo recuerde, ¿verdad? Porque se me olvida mucho. El mismo que está ahora, la gente cree que es un economista solo. Este muchacho conoce lo que él tiene entre manos. La pregunta es la siguiente. Así como le dijo el ministro de Italia, Economía y Medio Ambiente, debe haber un programa especial para ejecutarse
desde medio ambiente ahora? ¿Es urgente algo que usted ve que hay que comenzar, que no se ha iniciado, sin que sea una crítica a lo que usted pertenece? No. Yo pienso que, primero, en República Dominicana fue uno de los países, de los últimos países de América Latina, en disponer de una ley de medio ambiente. Lo que es bueno y es malo. Malo porque duramos mucho tiempo sin la ley, eso nos afectó, pero cuando se hizo la ley nos beneficiamos de las experiencias de los otros países. Entonces tenemos una ley bastante buena. Claro, es una ley que ya tiene 24 años, es una ley que debe ser puesta al día, pero en sentido general es una buena ley. Cuando se elaboró y fue producto de una discusión, o sea. Ahora, el ministerio no ha podido disponer a todo lo largo de su historia de los recursos necesarios para su buen funcionamiento. No digo esto en descargo a los incumbentes, o sea, yo no digo esto para justificar lo que hizo aquel u otro, yo digo que yo creo que se ha hecho un esfuerzo muy importante. Yo destaco el nombre de Fran Moya Pons, que fue el primero que ocupó la función de ministro de Medio Ambiente en la República Dominicana. Hizo un trabajo encomiable de montar, a partir de esa ley, montar el ministerio. Después de él me tocó a mí, ha habido otros. Ahora, yo pienso que ese ministerio necesita, y como digo, no lo digo en descargo de todos los que han ocupado la función, necesita mayor peso. No es solamente un tema de dinero, claro, se necesitan más recursos, los recursos no son suficientes, pero hay que reforzarlo. Y destaco ahí el papel de Miguel Seara. Miguel Seara Hatton está haciendo un gran esfuerzo. Mucha gente quizás no lo entienda, pero porque, como digo, es una de las posiciones más difíciles en cualquier gobierno, en cualquier país del mundo. Y yo creo que él, en ese sentido, está haciendo el esfuerzo. Pero esto tiene que ser también, toda acción debe ser articulada con nosotros. De ahí la importancia del Consejo. De ahí la importancia de la articulación. Recientemente se han anunciado medidas importantes en cuanto a lo que aquí llamamos permisología. No sé por qué le pusimos ese nombre, ¿verdad? Al sistema de permisos. Y se anunció en días recientes el ministerio un mejoramiento importante en el sistema de permisos, basado en la transparencia. Porque el tema de los permisos ambientales de cualquier tipo, es que el empresario, el industrial, cualquier persona que necesita una autorización, va a la oficina pública y nunca nadie le dice dónde está su expediente. Uno va y no sabe. Y aquí, ¿dónde tengo que ir? No, eso está en tal sitio, tal otro. Y al final, uno está, o sea, no es uno que está perdido, o sea, aparentemente la solicitud está en el aire. Con el sistema que se ha anunciado ahora, se va a poder seguir en línea, es decir, con transparencia, en qué lugar está cada solicitud de cualquier persona. Es decir, que si yo he hecho una solicitud, yo puedo acceder y dice, bueno, ya la solicitud que yo hice se entregó tal día, pasó a tal departamento, ahora está en tal departamento. Es decir, y eso ayuda muchísimo, porque hay un tema acá, y eso tiene que ver con medio ambiente y con muchos otros departamentos de la administración pública, que tiene que ver con la transparencia, que se sepa. Yo creo que... Y por ahí es que yo creo que pueden mejorar mucho las cosas. Usted nos ha dejado algo, que aunque la vivíamos, no estábamos conscientes, que fue las tres palabras esas: aire... la tierra, el agua y el aire. Eso es. Esa es la misión del ministerio. El aire, la tierra y el agua. Sí. Eso es proteger todo. Eso. Y además lo otro, que todo es procedente de la naturaleza, no importa que esté procesado. Sí. Esas son dos cosas que hay que tener presentes, porque a veces los intereses de la época, yo no digo del momento, porque a veces cuando un ingeniero quiere construir,
prefiere ir al lecho del río, en donde está fácil y lavado el material, que tenerlo que buscar de una cantera que tiene que lavarlo, y eso cuesta, y eso sube la construcción, y eso sube el costo, y eso disminuye los beneficios. Es decir, hay muchos intereses. Lo mismo que con la foresta, que es la tierra, ¿verdad? Ese es un problema. Incluso, si se me preguntara, sería difícil ofrecer la respuesta de qué es lo prioritario en el medio ambiente. Es una pregunta muy difícil en un país como el nuestro. Pero si se me hiciese la pregunta y yo fuese combinado a responder, no tiene que decir cuál es el prioritario, yo diría que en el ambiente lo prioritario hoy en República Dominicana es proteger las cuencas. O sea, porque se habla de los ríos, pero no hay ríos sin cuencas. ¿Por qué ustedes los que en una época eran de izquierda, o fueron tan, ¿cómo dice el campesino, tan pijotero con Balaguer, cuando asumió el poder en el 66, lo primero que hizo fue cerrar aserraderos y tomar medidas de medio ambiente que ni nosotros entendíamos en esa época? Mira, yo no sé si fuimos o no pijoteros. Sí. Lo que yo sí sé, independientemente de todas las críticas que yo pueda hacerle, que le he hecho y le voy a seguir haciendo, sí, seguro, a la parte política. No, y a lo que significó la gestión del presidente Balaguer, independientemente de eso, yo pienso que ese es uno de sus principales méritos. O sea, porque no hay persona que no tenga méritos, ¿verdad? O sea, no vamos a llegar ahí. Perjudicó su vicepresidente. Pero uno de sus principales méritos fue la medida del cierre de los aserraderos. Porque en este país se deforestó durante un siglo. Desde que terminó la guerra de la restauración en 1865. Hable ahí, doctor, usted que conoce la historia. Aquí se le pagó a los restauradores con aserraderos, con caoba. Bueno, es que en realidad esa era la principal actividad productiva del país, el corte de madera. Era la principal actividad productiva, de eso era que vivía este país, de los cortes. Y en ese sentido, bueno, ¿y de dónde salió Gregorio Luperón? Él era un muchacho que trabajaba en un aserradero y de ahí fue que salió a... ¿Verdad que usted Puerto Plata? Era normal. Parte de la deuda de Haití se pagó con madera dominicana. Sí, porque ese era... Pero lo que digo, el gran mérito en ese sentido del presidente Balaguer, no es la primera vez que yo lo destaco, fue que él cerró un siglo de deforestación. La dictadura de Trujillo deforestó que se acabó. No, pero el colmo fue que le puso de nombre, le puso a los parques el nombre de los deforestadores. Creó el parque y le puso el nombre a los deforestadores, porque él hacía la cosa rara. Doctor, vamos a hablar de política un poquito. Sí, cómo no. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Reelegir a Luis? Bueno, yo pienso que en el contexto en que está la República Dominicana, eso se va a anunciar esta semana, ¿verdad? Bueno, se anuncia o no, ya está claro, porque ¿qué va a venir? O sea, Luis Abinader? Que no va. Aquí se van a hacer dos anuncios. Uno, que porque los candidatos a la presidencia, los precandidatos a la presidencia del PRM se van a inscribir del día 14 al 17, me parece. Entonces, entre esos 3 días, yo entiendo que el presidente Luis Abinader se va a registrar. Yo pienso que bueno, eso lo sabe todo el mundo. Y la otra noticia es que a partir de ahí, las principales fuerzas políticas de la oposición se van a anunciar determinados niveles de acuerdo. O sea, van a ser las dos noticias de los próximos días. En ese sentido, eso define el panorama electoral, no de manera absoluta, pero en lo fundamental eso va a ser. Y en ese contexto yo entiendo que el proceso que se abrió en el año 2020 debe ser profundizado, debe ser llegado más lejos. Presidente Abinader, en ese contexto, pues debe continuar al frente
de la cosa pública. Ahora, si me preguntan a mí cómo, se preguntan al APD, que yo presido, cómo, yo pienso llevando más allá lo que se inició en el año 2020. ¿Cómo? Profundizando el cambio, llevándolo más lejos. Quiere decir que se ha hecho lo correcto, sí se ha hecho lo correcto, pero se puede hacer mucho más. Bueno, porque se hizo dentro de una crisis, doctor. Se hizo dentro de una crisis, entonces se sentaron las bases. Si me preguntan acerca sector por sector, yo puedo dar una respuesta en educación, en salud, pero en sentido general, es decir, yo entiendo Bien. que hay que profundizar el Bien. cambio. Doctor, mire, ahora sí hay una emboscada. Va, que venga. Hemos dicho aquí que el presidente de la República, cada vez que encuentre un escenario favorable, le pide a la comunidad internacional que ayude a resolver el problema haitiano. No es un secreto que usted pertenece a un sector que siempre ha tenido quizás posiciones un poquito diferentes a otros dominicanos que tienen otras posiciones. Hoy no es cuál es su posición, porque este no es tiempo para eso, sino qué hay que hacer ahora frente a esa decisión de Estados Unidos de Norteamérica y de organismos internacionales de que realmente el problema de Haití descanse sobre nosotros. Es que el problema de Haití tiene que descansar en Haití. No hay otra salida. Eso es válido para todos los países del mundo. Ahora, yo pienso que en Haití se está tomando mucho en cuenta, fundamentalmente, yo diría, dos actores en Haití que son fundamentales, que son predominantes, y no se está tomando en cuenta lo que yo diría que es el tercer actor, que es el más importante. Cuando se habla de Haití, ¿de qué se habla? En términos políticos, me refiero en términos políticos. Se habla del gobierno y de las bandas. Son los dos actores fundamentales. Que tienen vasos comunicantes, que tienen vasos comunicantes, porque esas bandas no nacieron por generación espontánea. Esas bandas surgieron en gran medida desde el gobierno de Haití. Claro. Y no es algo de hoy, O sea, no es algo de hoy. Las bandas siempre han existido, y no solo en Haití. Aquí el gobierno de Trujillo comenzó con la 42, que era una banda que él instaló para hacer eso mismo que pasa en Haití. Y bandas ha habido, es decir, lo que pasa es que en Haití, particularmente después del terremoto, digo particularmente, porque el gobierno de Duvalier se formó sobre la base de una banda, que eran los llamados voluntarios de la seguridad nacional, que era su nombre oficial, de los Tontón Macut. Pero una gran banda que se hizo, tenía locales y se hizo más poderoso que el mismo ejército. Sí, pero la de ahora tiene... Pero las de ahora... Desde salir. Sí, pero desde las bandas de ahora, en gran medida, proliferaron, no surgieron, proliferaron después del terremoto. Y esas bandas, al final, gangrenaron la sociedad haitiana. O sea, gangrenaron esa sociedad. Y hoy día esos son los dos polos, el gobierno. Desde fuera se está planteando los países que ejercen más influencia sobre Haití, el llamado grupo, ¿verdad?, del Core Group, se ha planteado que lo que hay que hacer, hay que frenar las bandas y que por consiguiente hay que fortalecer el gobierno para que se eliminen las bandas. Pero eso es un círculo cuadrado, Sí. Eso es un problema insoluble, no es verdad que es tan sencillo, porque ese gobierno y esas bandas tienen, como digo, hay En el fondo están asociados. o estuvieron y todavía hay determinados. Entonces, pero nadie está tomando en cuenta el tercer actor. Y que uno a veces piensa porque ese actor no existe. Pero es que hay una sociedad en Haití. Hay un pueblo en Haití que no está identificado ni con el gobierno, ni con las bandas. Hay gente que vive en Haití, hay gente que produce en Haití, hay muchísima gente, y las bandas son sobre todo, no exclusivo, pero son sobre todo un fenómeno
del área metropolitana de Puerto Príncipe. Es decir, hay empresas internacionales que hacen convenciones en Cabo Haitiano, y hacen una convención en Cabo Haitiano, vuelan a Cabo Haitiano y como si no pasara nada. A veces uno pierde eso de vista. A tal punto eso es importante, que yo creo que hoy uno de los esfuerzos no visibles de la crisis haitiana es el esfuerzo que se está realizando para producir una concertación de actores sociales y políticos en Haití. Es decir, para producir una recomposición en el gobierno. Porque no es verdad que una intervención, como se quiera llamar, policial, ¿verdad?, de asistencia, de Kenia, con otros países, simplemente van a llegar los soldados kenianos y de otros países y van a llegar y van a resolver el problema de las bandas y van a fortalecer el gobierno. Es decir, para que cualquier forma de estabilización en Haití se produzca, tiene que haber una recomposición en el gobierno. Y para eso tienen que participar en esa negociación sectores de la sociedad. Que está muy fragmentada la sociedad en Haití, cierto, está muy fragmentada. Que los empresarios están jalando por su lado, que los otros, que los maestros. ¿Sí? Pero, y yo pienso que tras bambalinas, aunque no se vea, en este momento tienen que estarse dando negociaciones intensas para producir esa recomposición. Bien. Doctor, venga más a menudo, no nos bote tanto tiempo. De acuerdo. Que nos quedan algunas cosas también. Doctor Maxwell.